Bienvenidos, continuamos con la introducción a JavaScript. En este caso hablaremos sobre los arreglos y vemos que los arrays dentro de la programación se refiere a un tipo de dato estructurado que almacena datos del mismo tipo y relacionados. Veámoslo como listas que nos permiten guardar, por ejemplo, desde clientes que están relacionados entre sí, ¿verdad? Pueden ser también una lista de productos, lista de empleados, puede ser, o lista de ventas. Entonces, eh, veámoslo como que los arrays nos permiten agrupar muchos elementos del mismo tipo y almacenarlos como un conjunto en memoria. La estructura de un arreglo se compone de casilleros. Cada casillero tiene un índice, un índice o una posición, y con ese índice podemos acceder al valor que se guarda dentro del casillero. Por ejemplo, si mandáramos a llamar eh, el casillero 0, nos devolvería el valor de este casillero, que en este ejemplo podríamos poner la letra A, ¿sí? Podríamos acceder, si ponemos el número 1, al casillero 2, que podría ser la letra B, ¿sí? Y así sucesivamente. Si tuviéramos, por ejemplo, un arreglo del alfabeto, podríamos tenerlo así, eh, y poder ir accediendo a cada letra según su posición, tomando en cuenta que los índices empiezan desde cero. Entonces, vamos a ver que también hay una propiedad llamada length, el cual nos da el ancho de nuestro arreglo. Esto es útil para saber la longitud de todo el conjunto de elementos, porque recordemos que cada casillero representa un elemento de esta lista o conjunto. Entonces, vamos a ver cómo se crean en Visual Studio. Para ello vamos a irnos a la carpeta de práctica JS, le damos clic derecho, agregar, agregar nuevo elemento, y vamos a agregar una nueva página HTML a la cual le pondremos ejemplo 1. Una vez que tengamos listo esto, le pondremos el título, el cual será array y objetos, y vamos a colocarle un título igual que tenga el mismo valor, array y objetos. En este caso ya tenemos esto listo. Lo primero que vamos a trabajar será una lista de frutas, por lo cual vamos a agregar un H2 indicando que eso es lo que se va a mostrar aquí. Le vamos a poner lista de frutas. Agregaremos un UL, el cual almacenará o mostrará nuestras frutas. Le pondremos un ID a este elemento para poder manipularlo mediante JavaScript, y le pondremos lista frutas aplicando el estándar de camel case iniciando con minúsculas. Una vez que ya tenemos listo esto, vamos a crear lo que viene siendo nuestro archivo JavaScript. En la carpeta JS le damos clic derecho, agregar, agregar nuevo elemento, y seleccionamos un archivo JavaScript. Ahí agregaremos un archivo que se llama igual que nuestra página, ejemplo 1.js. Una vez que ya tenemos listo esto, limpiamos el archivo, pero antes debemos vincular ambos archivos. Para ello, en el body vamos a agregar la etiqueta script, abrimos y cerramos la etiqueta, siempre como buena práctica, abrir y cerrar etiquetas si aplica, y agregaremos la propiedad crc, y vamos a vincular ambos archivos. Pondremos la ubicación js, y el archivo se llama ejemplo1.js. Ya tenemos vinculados los archivos. Ahora vamos a imprimir en este elemento una lista de frutas. Para crear una lista de frutas en JavaScript debemos declarar primero la variable, que en este caso le pondremos frutas, y pondremos corchetes. Esto de manera implícita nos define que esto es un arreglo en JavaScript, los corchetes. Cuando veamos corchetes, estamos viendo un arreglo en esencia. Acá simplemente debemos agregar los valores, por ejemplo, manzana, uva y pera.
Y nótese que en este ejemplo los valores se van separando por coma para ir separando las casillas o casilleros que antes hablábamos. Si se fijan, la longitud de este arreglo es de 3 elementos y la manzana tiene la posición 0, uva 1 y pera la posición 2. Entonces, vamos a imprimir esta lista. Para ello vamos a ocupar un document get element by ID y vamos a obtener el elemento por su ID, que en este caso el ID que colocamos fue lista frutas. Pegamos acá el ID y vamos a imprimir las frutas dentro del HTML del UL. Por eso ocupamos inner, interno, ¿verdad? Y vamos a imprimir la lista de frutas. Guardamos, nos dirigimos a nuestro explorador de archivos y abrimos el ejemplo 1. Y vemos cómo aquí se nos muestra la lista, bueno, las frutas, pero no se nos muestra en forma de lista, porque no nos aparece hacia abajo. Entonces, esto se debe a que estamos imprimiendo todas las frutas a la vez y no estamos implementando la estructura HTML que dentro de todo UL los elementos se van mostrando en forma independiente cada elemento en una etiqueta LI. Entonces vamos a agregar dentro de inner HTML la estructura LI. Entonces vamos a agregar acá solo la primera fruta. Ponemos frutas, agregamos corchetes y vamos a imprimir la primera fruta, que es la que está en la posición 0. Guardamos, recargamos y ya nos aparece en formato de lista. Pero si se fijan, solo nos imprime una fruta. En este caso deberíamos imprimirlas todas. Pero como sabemos, podríamos duplicar esta línea y hacerlo de esa forma manualmente. Pero para eso están las estructuras de control cíclicas o iterativas. En este caso vamos a ocupar un for. Como antes mencionábamos, en Visual Studio nos permite insertar fragmentos de código. Si ponemos for y damos doble tap, nos crea la estructura completa de este elemento. Acá nos lleva el conteo del elemento que se está iterando. Luego aquí está la comprobación para saber si se debe seguir iterando. Y luego está el incremento de nuestro ciclo. En este caso, lo único que debemos hacer es poner acá frutas.lem. Esto, la condición le dirá que siga repitiéndose el ciclo siempre y cuando i sea menor al total de elementos del arreglo de frutas. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a mover esta línea hacia abajo con Alt más las flechas y lo vamos a meter dentro de este ciclo for. Una vez que ya lo tenemos, si guardamos, vamos a cambiar acá el símbolo por el de agregación más igual. Ya lo tenemos listo. Si recargamos, vamos a ver que se nos imprime 3 veces manzana, porque el ciclo se repitió 3 veces por la cantidad de elementos, pero no se nos está mostrando el elemento, solo se nos muestra el primer elemento. Esto es porque acá le estamos diciendo que nos imprima la fruta con el índice 0. Entonces, ahora tenemos esta variable y la cual lo podemos sustituir acá, la que lleva el conteo desde el primer elemento, que en este caso el primer elemento que se imprime es el elemento 0. Entonces, guardamos, recargamos y ya tenemos la lista. Ahora vamos a hablar sobre los objetos. En este caso, ya tenemos listo este ejemplo. Vamos a hablar sobre los objetos y en JavaScript un objeto es una entidad independiente con propiedades y tipos. Esta es la estructura básica de un objeto en JavaScript, donde lo primero que debemos hacer es declarar el objeto, ¿sí? Le ponemos un nombre al objeto, luego ocupamos el operador de asignación y para ver de manera implícita si es un objeto o no, están las llaves. Cuando veamos luego del igual llaves o en cualquier estructura llaves, eso significa que es un objeto dentro de JavaScript. Luego, dentro de estas llaves tenemos las propiedades. Las propiedades son todos los elementos
o características que tiene este objeto. En este caso, por ejemplo, como el objeto se llama mi auto, vamos a poner propiedades referentes a un auto. Por ejemplo, color lo ponemos todo en minúscula, 2 puntos, y esto se le llama llave. Esta es la llave del valor de una de las propiedades de este objeto. Y luego ponemos entre comillas, o puede ser, si fuera numérico, sin comillas, el valor, que sería una combinación de llave, es decir, la característica, y valor, el valor de esa característica. Para agregar varias propiedades, simplemente las debemos ir separando por coma. Entonces, en Visual Studio vamos a crear ahora lo que es un objeto de manera básica. Vamos a crear un objeto que se llame persona. Esto va a ser igual, abrimos llaves, y la estructura puede ser tal cual como estaba en la imagen o puede ser en una misma línea, depende de la cantidad de propiedades que tenga nuestro objeto. En este caso solo tendrá dos propiedades, que será nombre, y esta es una característica especial en JavaScript. En el momento en que declaramos el objeto debemos asignarle un valor. Ponemos coma, vamos a agregar otra propiedad, teléfono, es una propiedad válida para una persona, y como es un número vamos a poner, por ejemplo, 1, 2, 3. Ya, y aquí tenemos nuestro número de este primer objeto. Ya, entonces aquí tenemos ya un objeto en esencia en JavaScript. Ahora lo que vamos a hacer es combinar tanto arreglos con objetos, porque sí, nuestros arreglos pueden ser no solamente de cadenas, de caracteres, ni de números, también pueden ser, en vez de texto, un objeto. Para ello vamos a ver un array de objetos. En este caso vamos a declarar una variable que se va a llamar contactos, y esto va a ser igual a los corchetes. Aquí ya estamos definiendo que es un arreglo. Vamos a dar enter y acá adentro vamos a agregar nuestro primer objeto, que los contactos suelen tener, como las personas, nombre y teléfono. Entonces vamos a agregar el primer objeto, abrimos llaves y vamos a poner nombre, 2 puntos, vamos a poner, por ejemplo, Luis. Y vamos a poner la segunda propiedad, teléfono, y su valor, que podría ser 875-4321. Entonces, ya lo tenemos listo. Si quisiéramos agregar, ¿cuántos elementos tiene este arreglo? Solo uno, ¿sí? Porque recordemos que los elementos están separados por coma. Aquí solo hay un elemento. Vamos a agregar otro elemento, coma, abrimos llaves y vamos a poner las mismas propiedades, tal cual. Nombre podría ser Carmen, coma, y ponemos la segunda propiedad, que sería teléfono, y ponemos otro número, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ahí tenemos dos elementos en esta lista, y si queremos podemos continuar agregando más elementos. ¿Cuántos elementos tiene esto? 2. Entonces, ahora vamos a imprimir esta lista de objetos dentro de esta vista. Para ello vamos a duplicar esta estructura, y en vez de lista de frutas será una lista de personas. Lista de personas. Nuestra lista se llamará lista personas, siempre aplicando el estándar de camel case. Y acá lo que vamos a hacer es, al igual que acá hicimos un for, igual, crear un for. Doble tap, solo ponemos la palabra for, y aquí en la comprobación simplemente ponemos el nombre de nuestro arreglo, contactos, y ahí va a empezar a iterar los elementos. En este caso lo vamos a hacer un poco diferente. Antes vamos a declarar una variable de tipo let que se va a llamar li. Eso va a representar al elemento li que se va a agregar a la lista. En este caso vamos a agregar li
abrimos y cerramos el LI. Y acá adentro vamos a ir agregando los valores. En este caso es diferente al momento de agregar los elementos, ya que si ponemos, por ejemplo, de nuestro arreglo contactos y le ponemos y luego decidimos imprimir con document get element by ID. El ID de esto es lista personas. Si decidimos imprimir esto en el inner HTML y le agregamos nuestro objeto LI, ¿sí? Si lo guardamos así, nos va a imprimir los dos elementos. Pero nótese que lo va a imprimir de esta forma. Object, object, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? Si acá arriba hacemos un console.log y imprimimos contactos, guardamos, recargamos, damos clic derecho, inspeccionar en la página. Si hacemos eso y nos vamos a consola, aquí vemos que se imprimió nuestro arreglo en la consola. Realmente lo que está imprimiendo acá es todo este objeto. Realmente eso JavaScript no lo puede llegar a hacer, por lo cual debemos navegar dentro de este objeto. Entonces, ¿cómo navegamos dentro de este objeto? Para eso debemos luego de nuestro objeto, aquí si ponemos punto, nos van a aparecer automáticamente las propiedades. Las que tenemos activas son las que tienen la llave nada más. Entonces, en este caso podemos imprimir el nombre, concatenamos un espacio y luego concatenamos contactos, corchetes, agregamos nuestro índice dinámico, que es la letra I, ¿sí? Este es nuestro índice dinámico y ponemos punto teléfono. Guardamos y ahora si recargamos, vemos que ya se nos muestra la lista de contactos tanto con nombre como con su número de teléfono. Y aquí algo curioso que podríamos hacer, antes de imprimir toda la lista, también podríamos agregar a Juan en esta lista. ¿Cómo lo agregamos? Acá podríamos poner contactos y hay una función llamada push. Push permite agregar un elemento a la lista siempre y cuando tenga las propiedades nombre y teléfono. Entonces ponemos punto y coma y agregamos el objeto persona. Si guardamos, aquí estamos simplemente agregando un elemento a nuestro arreglo. Si guardamos, ahí nos aparece Juan. Pero como lo agregamos luego de la declaración, nos aparece hasta el final. Entonces Juan tiene el índice 2. Y hasta aquí llega esta práctica.